¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al espacio de matemática para la escuela secundaria en aula abierta. Seguimos nuestro recorrido por el mundo matemático con ayuda de la poderosa geometría. En la clase anterior estuvimos trabajando con la relación entre los distintos tipos de ángulos. Ángulos correspondientes, ángulos alternos y ángulos conjugados. Hoy vamos a trabajar con una peculiar propiedad de los ángulos interiores de un triángulo, muy conocida por ustedes. Así que vamos a ver la tarea que tenían en la clase anterior. Tenían que demostrar que la suma de las amplitudes de los ángulos interiores de cualquier triángulo es siempre 180 grados. El objetivo entonces de nuestra clase es analizar esta propiedad de los ángulos interiores de un triángulo y hacer argumentaciones que demuestren su validez. Vamos a acompañar entonces a Rubén Pitagorito y a su amigo que domina la geometría, Roque Rombito. Pasemos al desarrollo de la clase. Para hacer el desarrollo de esta clase vamos a utilizar una aplicación llamada Prezi, que es online y permite hacer presentaciones muy atractivas y dinámicas. Esta presentación la realizó Roque Rombito porque sabemos que le encanta la geometría y estuvo investigando la vida del famoso filósofo y matemático griego Tales. Vamos a ver nuestra presentación. Comencemos con una historia. Hacia el año 600 a.C., un hombre llamado Tales, que vivía en el pueblito griego de Mileto, observaba los astros y pensaba incansablemente acerca de muchos dibujos geométricos que hacía sobre las arenas de las playas de su ciudad. En su casa también hacía triángulos, con pedazos de género, o sea, de tela o de papel. Una vez, sospechando una curiosa propiedad de los triángulos, le cortó las orejas a uno de ellos. Observen la figura. Nosotros las llamamos ángulos a esas orejas. Luego, sobre una mesa, le mostró a otros sabios que juntando las orejas, una a continuación de otra, se formaba un borde recto. Prueben hacerlo ahora en sus casas con cualquier triángulo, porque ustedes también son los amigos sabios de Tales. Vamos a hacer este ejercicio aquí en nuestro escritorio. Fíjense que tenemos un triángulo cualquiera, ¿sí? Y tenemos los ángulos interiores de dicho triángulo. Vamos a simular este corte de orejas o vamos a acomodar los ángulos interiores del triángulo como si fuesen ángulos consecutivos. Fíjense, vamos a poner aquí, luego ponemos este aquí y finalmente este último ángulo aquí. ¿Qué se forma? Un ángulo llano, ¿sí? O sea, de 180 grados. Esta es una forma de comprobar esta propiedad que dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es siempre 180. Vamos a ver otra manera de comprobar esta propiedad utilizando un vector. Fíjense que el sentido del vector está aquí y si yo lo hago girar 180 grados, el sentido va a quedar hacia este lado. Así que vamos a empezar con este sentido sobre nuestro triángulo. Empezamos con este sentido y fíjense lo que va a ocurrir. Ubicamos el vector sobre el primer ángulo y hacemos girar. Fíjense, recorremos el ángulo. Ahora nos pasamos a este ángulo y hacemos el recorrido. Finalmente estamos en el último ángulo, en el tercero, y hacemos el recorrido. Fíjense que el vector quedó en el otro sentido. Es una segunda forma de comprobar esta propiedad. Así que vamos a continuar con nuestra presentación Prezi que hizo Roque Rombito. Fíjense cómo en la imagen Tales está mostrando a sus amigos que comprobó la propiedad y aquí está la imagen. También así la hicimos nosotros.
Como cada vez que Tales y sus amigos acomodaban las orejas de un triángulo, una a continuación de otra, obtenían un borde recto, concluyeron que la suma de los ángulos interiores de un triángulo formaba un ángulo llano. Y muchos se convencieron de que la demostración era correcta. Vamos a ver ahora una tercera forma de comprobar esta suma de amplitudes de los ángulos interiores de un triángulo. Y vamos a recurrir a nuestra herramienta de todas las clases, el GeoGebra. Fíjense, sumamos tres ángulos de un triángulo cualquiera y la suma da 180. Manipulamos, fíjense, yo puedo cambiar la forma de este triángulo, puedo cambiar los ángulos, así pueden jugar ustedes también en sus casas. Sin embargo, si prestan atención, la suma siempre da 180. O sea que sabemos que están probadas con estas formas la propiedad de los triángulos, de los ángulos interiores del triángulo. Pero ¿qué ocurre? Nosotros no podemos estar seguros de probar esto con los infinitos triángulos, porque hay infinitos. Entonces, ¿les parece que podemos probar que la propiedad se cumple para cualquier triángulo? Tendríamos que recortar las orejas de los infinitos triángulos. ¿No hay un método más sencillo? Pues sí, la matemática tiene la respuesta. Se puede hacer una demostración matemática. Para hacer una demostración, debemos utilizar e integrar propiedades comprobadas anteriormente, o sea, propiedades que sean válidas. Si hacemos una demostración, lograremos afirmar que la propiedad se cumple para los infinitos triángulos, ¿sí? Con una demostración. Vamos a ver una demostración posible, ¿sí? Observen bien la figura que tienen aquí. Aquí se formó un triángulo con dos rectas paralelas de color rojo, la recta M y la recta N. También tenemos la recta T, que es secante a M y a N, y la recta R. Fíjense que tenemos tres ángulos interiores, A, B y C. ¿Qué queremos demostrar nosotros? Que la suma de A más B más C es igual a 180 grados. Ahora bien, cabe preguntarse, ¿a qué es igual este ángulo I? Y si lo relacionamos con el ángulo C, ¿serán congruentes? ¿Por qué? Uno mira y sí, vemos que tiene las mismas amplitudes, el ángulo C y el ángulo I. ¿Pero por qué? Hay que fundamentar con una propiedad que haya sido validada anteriormente. En la clase anterior vimos que este tipo de ángulos, fíjense, uno interior, otro exterior, y que están en el mismo semiplano con respecto a la recta T, no son adyacentes, se llaman ángulos correspondientes. Y como están entre paralelas y una secante T, el ángulo C y el ángulo I son ángulos congruentes, o sea, tienen la misma amplitud. Por lo tanto, afirmamos que el ángulo I y el ángulo C tienen la misma amplitud, son congruentes. Vamos a relacionar ahora el ángulo B y el ángulo X. Fíjense que estos dos ángulos también tienen la misma amplitud, son congruentes. ¿Por qué? Porque, fíjense, están en distintos semiplanos con respecto a la recta R, pero están entre paralelas, M y N. El ángulo B y el ángulo X reciben el nombre de ángulos alternos internos. También lo trabajamos en la clase anterior. Por lo tanto, B y X son congruentes. Entonces, concluimos que I es igual a C, X es igual a B en amplitudes. Son ángulos congruentes. Fíjense qué tipo de ángulo se forma sumando las amplitudes de A más X más Y. Exactamente, se forma un ángulo llano de 180 grados si sumamos estos tres ángulos. Pero presten atención que X es lo mismo que B y tiene la misma amplitud que C. Entonces podemos concluir ahora sí que A más X más Y es lo mismo que A más B más C. Y esto sabemos que es 180 grados de amplitud. A, B y C, ¿qué eran? Eran los ángulos interiores de un triángulo cualquiera que habíamos graficado. Entonces demostramos la propiedad. Esto que hicimos
es una demostración matemática utilizando propiedades que ya conocíamos de los ángulos correspondientes y en este caso de los ángulos alternos internos también. Así que, ¿qué propiedad demostramos? Que la suma de las amplitudes de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. Hemos cumplido con el objetivo de nuestra clase. Vamos a pasar a la conclusión. En la clase de hoy demostramos una propiedad muy conocida por ustedes con Rubén Pitagorito y con Roque Rombito. Tomamos algunas ideas. La suma de las amplitudes de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Cuando hacemos una demostración, utilizamos definiciones y propiedades ya conocidas, propiedades validadas anteriormente. Así que vamos a hacer actividades. Calculemos. Necesitan la netbook con el programa GeoGebra, lápiz, escuadra, compás, cualquier herramienta que ustedes quieran utilizar. Vamos a trabajar entonces a enunciar y a demostrar una propiedad. ¿A qué es igual la suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados? Puede ser un cuadrilátero, un pentágono. Hagan sus pruebas con el GeoGebra, prueben, pero después hagan la demostración, utilizando propiedades ya conocidas. Muy bien, antes de cerrar nuestra clase, vamos a dar respuesta a un problema que quedó en las primeras clases de matemática, ¿sí? Les voy a leer para que se acuerden de este problema y a ver, tuvieron bastante tiempo para pensar en la solución. Un intrépido cazador sale de su campamento y camina 1 kilómetro en dirección sur. Entonces gira y camina 1 kilómetro en dirección este. En ese punto avista un oso, saca su arma y le dispara, el muy desgraciado, en contra del ambiente. Satisfecho por la pieza que consiguió, el cazador se encamina hacia el norte. Y tras cubrir exactamente otro kilómetro, presten atención, se encuentra de nuevo en su punto de partida, el campamento. Ahí estaba la clave de la solución. La pregunta era, ¿de qué color era el oso? Una pregunta que parece fuera de contexto, un poco loca. No, vamos a ver. El dato está en este movimiento, 1 kilómetro al sur, 1 kilómetro al este y 1 kilómetro al norte volviendo al punto de partida. Eso es muy raro que ocurra, pero vamos a utilizar a nuestra querida geografía, con la profesora Laura, que ya nos viene explicando esto hace tiempo, y vamos a tomar una posición en la que ocurriría esto, la geometría esférica. Fíjense, 1 kilómetro hacia el sur, 1 kilómetro hacia el este y 1 kilómetro hacia el norte, volviendo al punto de partida, es un movimiento que solo se puede dar en el polo norte. Por lo tanto, aquí está la respuesta a nuestro problema. ¿De qué color era el oso? El oso es un oso polar, por lo tanto es un oso de color blanco. Este problema lo planteó un famoso matemático y educador, George Polya. Bueno, no se vayan que en el próximo bloque viene la profesora Eliana. Hasta la próxima.